Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Una vez más con ustedes para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ya en el Salmo 105 y vamos a exponerlo la palabra para que podamos nosotros rescatar los principios, los valores, las enseñanzas y obligaciones que tenemos nosotros para como creyentes delante de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aperturar este Salmos, que es el número 105. El título de este Salmos dice: Maravillas de Jehová en favor de Israel. Las maravillas que Jehová nuestro Señor hizo a favor de Israel. Recordemos que Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo elegido por Dios para manifestar su gloria, para manifestar su poder y para que su pueblo sea un instrumento en sus manos para poder proclamar el evangelio de Jesucristo. Cabe resaltar que nosotros somos el pueblo de Israel también desde bajo una perspectiva espiritual, porque la palabra también dice en el libro de Juan: mas a todos los que le recibieron y aquellos que reconocieron en su corazón su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros también somos el pueblo de Dios y por lo tanto esta palabra hecha por el salmista, Dios a través del salmista, probablemente sea David, es también para nosotros, que nos hace ya una exhortación, un llamado de reconocer, ver y tener siempre presente todas las maravillas que Jehová nuestro Dios ha hecho con el pueblo a través de la historia y también a través de la historia presente de la iglesia hoy en día. Y hay que nosotros reconocer aquello, nos va a hablar aquí, hay que proclamar, compartir aquello que Dios ha hecho con nuestras vidas. Bien, bajo esta introducción vamos a empezar con el devocional. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. Acá hay algo muy implícito, muy determinante, como una verdad, como una orden. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre. Alabar al Señor, bueno, eso conocemos. Invocar su nombre, que esta palabra de invocar quiere decir que hay que buscarlo, encontrar su rostro, encontrarse en comunicación e intimidad con Él, invocar su presencia hacia nuestras vidas, que Él se haga manifiesto en la vida de cada uno de nosotros. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Hay una necesidad de nosotros de hablar de las maravillas que Jesús ha hecho con nuestras vidas y dar a conocer sus obras, no solamente con las nuestras, sino también a través del estudio de la palabra. Conocemos las grandes maravillas, señales y prodigios que Dios ha hecho para con su pueblo, y que se lo hizo antes, lo hará ahora y lo seguirá haciendo después hasta su segunda venida. Dice: cantad, dad a conocer sus obras a los pueblos, a todos los pueblos. Cantadle salmos, alabad de todas las maravillas que él ha hecho, gloriado siempre en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos siempre de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos siempre de las maravillas, de los prodigios y de los juicios de su boca en favor de nosotros. Eso dijo antes, lo dice ahora a la iglesia actual. Va dirigido a los hijos del Señor, va dirigido a la iglesia, va dirigido a usted, amado hermano, hermana, va dirigida a mí, que tenemos que nosotros siempre, dice, contar las maravillas, los prodigios y todo aquello que Dios ha hecho a favor de su pueblo. Repito, a través de la historia de la vida cristiana, desde los inicios, desde Génesis, hasta las vivencias actuales que nosotros podamos tener en Cristo Jesús. O vosotros, ahora aquí habla acerca del pacto, de la promesa de Dios para con nuestras vidas. Va a manifestar y recordar que nosotros somos pueblo y que Dios estableció su favor
hacia usted y a mí como pueblo de Dios y que va a cumplir siempre su palabra. Dice, oh vosotros descendencia de Abraham tu siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Habla al pueblo, a la iglesia. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto. Él no olvida su pacto. Acá hay algo para resaltar. Está Dios y está su pueblo. En otras palabras, está Dios y está usted y estoy yo delante de Dios para cumplir un propósito, un llamado de parte de Dios para esta vida, para con este mundo, el proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ya dije lo anterior, dar a conocer su nombre, contar las señales y prodigios que Él ha hecho a favor de nuestras vidas para que la gente sea salva y conozca al Señor. Él va a cumplir su pacto, su palabra. Él y nosotros a veces no cumplimos primeramente con el llamado que Dios ha hecho para con nuestras vidas. No cumplimos aquello para lo cual fuimos nacidos a hacer. El creyente es nacido para proclamar el Evangelio de Cristo. Y nosotros nos desviamos, aun conociendo la palabra, nos enfriamos, nos entibiamos y optamos por doctrinas humanas de hombre y nos olvidamos del verdadero propósito de la iglesia. Desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Se han añadido subyacentes, se han añadido objetivos y planes humanos que desvían el propósito principal al cual usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios. ¿Cuál es? El proclamar el Evangelio de Cristo, el ver por las almas perdidas, por aquel que está perdido, no conoce al Señor, por el enfermo, por el loco, por aquel que está desamparado por las calles, no tiene familia, por el viudo, por la viuda, por el huérfano. Esa es la misión que nosotros tenemos y que a veces no cumplimos, ir y proclamar el Evangelio. Hay una postura que dice iglesia que no hace misiones, iglesia que no va a las naciones a predicar, no está cumpliendo el propósito de Dios. Otros, para un poco justificar aquello, dicen, bueno, donde estás es tu tierra de misión. Bueno, eso es una verdad también. Yo no trato de juzgar la iglesia, sino trato de ver de que nosotros debemos crecer, prepararnos para poder ejercitar el Evangelio con poder y con autoridad. Bien, entonces Dios siempre va a cumplir su pacto, su promesa, a pesar de una iglesia infiel, a pesar de una iglesia que le da la espalda, a pesar que una iglesia se va por dioses ajenos. Hemos visto esto ya en todos los capítulos y libros anteriores que hemos estudiado. Él dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham de su juramento con respecto a Isaac. La estableció ya con Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pacto que no va a ser quebrantado, es un pacto que no va a ser quitado. Dios siempre va a cumplir su palabra, Dios siempre va a empujarnos a cumplir los propósitos al cual Él nos designó y nos llamó. Él va a cumplir. Dije yo, nosotros muchas veces no cumplimos, pero Dios cumple su palabra. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Bueno, habla más adelante que por gracia y misericordia hemos caminado porque fuimos forasteros, dice, andando de nación en nación, de pueblo en pueblo, pero Dios nunca consintió que no fuéramos exterminados ni fuéramos agraviados. Nunca, dije acá el 15, dice, no toquéis a mis ungidos ni hagas mal a mis profetas. Por más oprobio, por más situación que nosotros podamos pasar, recordemos que Dios no va a permitir, a menos que tú quieras darle la espalda al Señor. Ahí sí estás bajo sin cobertura. Pero mientras estemos con cobertura de parte del Señor, Dios no va a permitir que usted ni yo sucumbamos. Acá hace recordar toda la peregrinación que hizo el pueblo escogido de Dios de nación en nación y no tener un lugar establecido. Porque Dios ya tenía un lugar, pero tenía que no solamente llevar a su pueblo,
sino también concientizar, sembrar la palabra, insertar la palabra en el corazón para que sea un pueblo que cumpla sus propósitos, al cual Él llamó. Lo adore y lo ame de corazón, de convicción, y no solamente por necesidad, no solamente por manipulación, que yo quiero esto y Dios me lo tiene que dar. No, Dios quería que nosotros le sirvamos y lo amemos de todo corazón. Trajo hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan, pero dice aquí, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido. Llamó a un hombre de Dios, todos sabemos la historia de José, pero este José no lo llamó tampoco de frente a empoderar y ser el salvador de su pueblo, sino que hizo que él pasara procesos para estar enteramente preparado, para tener un corazón de siervo, un corazón sensible a las necesidades y poder atender al pueblo de Dios. Dice, José fue afligido, sus pies con grillos en cárcel, hasta que cumplió después su palabra el Señor. El dicho de Jehová le probó el corazón de José, y José fue aprobado. El rey lo soltó, pudo él, dice, llevar a su pueblo a un lugar cerca de Egipto o dentro de Egipto, la tierra de Cam, y donde fue y se empoderó el pueblo. O sea, Dios va a hacerlos pasar de repente por situaciones que naturalmente se van a dar, pero nunca nos va a desamparar. Siempre Dios, por cumplir su palabra, enviará a alguien para socorrer nuestras vidas. Y ahí dice, bueno, cuenta que ahí se fortaleció el pueblo de Dios, se multiplicó y se hizo fuerte, y cambió, dice, el corazón de ellos para que aborreciesen el pueblo de Dios, para que contra sus siervos pensasen mal. Esa historia la conocemos. Después habla de Moisés, cómo fue él, toda la trayectoria juntamente con su hermano Aarón. Nosotros conocemos la historia. Ahí se establecieron los 10 mandamientos. Conocemos todas las circunstancias difíciles que le tocó a Moisés y que él no quiso, pero Dios lo empujó a hacerlo. Y las circunstancias adversas que él tuvo que pasar, las penurias, la ingratitud de su pueblo, el cansancio, la rebeldía de su pueblo, muy aparte de los problemas que él tenía enfrente. Pero él siempre de rodillas delante del Señor. Y Dios lo guió, usó su vida. Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios siempre nos va a empujar, nos va a llevar siempre al propósito al cual usted y yo hemos nacido para hacer. Bueno, habla todo y más adelante, para terminar, dice, todo esto lo hizo para Dios establecer su pueblo. Todo esto lo hizo para que el pueblo sembrara la palabra en su corazón y su corazón adorara al Señor y tuviera convicción firme para establecer los propósitos de Dios sobre la tierra. Dios no va a hacer llevar por situaciones naturales, y algunas veces nos va a probar el corazón, dice ahí las escrituras, para fortalecer nuestro carácter, nuestra convicción, madurar en nuestra fe, madurar en nuestros principios y tener un corazón sensible a las necesidades humanas, comunes, dije yo, y la iglesia es llamada a atender al huérfano, a la viuda, al desamparado, al enfermo, al necesitado. A eso somos nosotros llamados. Atenderlos tal cual pasó en la historia, los procesos, ayudarle a pasar su proceso, ya sea que por enfermedad podamos atender a alguien, ya sea que por ser huérfano o qué sé yo, una situación tan dura, sobre ese propósito, ayudarles a salir de aquello, como Dios hizo con nosotros en toda la peregrinación de su pueblo Israel, como lo ha hecho con cada uno de nosotros también, y conocer al Señor de verdad, conocer al Señor de corazón, para que esta persona también madure, crezca en su fe, tenga un corazón sensible. ¿Quién mejor, digo yo, puede entender y rescatar y salvar al perdido si no es alguien que ha pasado por la misma situación de aquel que está caído? ¿Quién más puede levantar a alguien caído que alguien que ha sido caído y ha sido levantado por el Señor?
Entonces, eso es una frase que yo un poco replico y acomodo a la palabra porque lo dijo un filósofo. Nadie más puede entender al que ha caído, sino que alguien que ha tropezado y caído y ha pasado por una situación para levantar al otro. Pero llevarlo a los pies y al corazón de Dios pueda madurar, pueda cambiar, pueda ser sembrado la palabra en su corazón. El mismo proceso con esta persona es el proceso que Dios hizo, que Dios realizó con su pueblo Israel. Todas las penurias, viendo señales, maravillas y prodigios, y así también llevarlo a la presencia del Señor, al viudo, al huérfano, al necesitado, al que está perdido, llevarlo a la presencia del Señor, que tenga una experiencia con el Señor. Dice más adelante aquí su palabra, porque Él se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo, y va y cumple su palabra, porque Él se acuerda del pacto. Dios es un caballero de caballeros, es un hombre, un varón en todas las palabras. Él es una persona muy convincente en sus principios, implacable en su palabra decretada a favor de nosotros. Todas estas cosas hizo, dice las Escrituras en el 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Culmina así este salmo poderoso, bueno, que nos hace reflexionar de todo aquello que Dios nos hizo pasar o pasamos porque simplemente la situación estaba así delante de nosotros, pero Dios siempre nos condujo. Dios nunca nos desamparó. Dios nunca fue infiel a su palabra. Dios siempre cumplió su palabra. Ahora que nosotros, como que el pueblo de Israel tuvo que demorar 40 años en llegar a la tierra prometida, no porque fuera distante, esa historia la sabemos también, sino por su falta de conciencia, falta de amor, falta de convicción, por su rebeldía, por su ingratitud. Fue que pasó todo ese tiempo donde pudo, dicen las escrituras o los teólogos, ser en 2 o 3 meses, donde él pudo pasar todo ese proceso. Nosotros agrandamos los procesos de Dios porque no nos rendimos delante del Señor, porque no nos quebramos delante del Señor. Y eso está mal. Eso hace que los planes y los propósitos se retarden en nuestras vidas, pero serán cumplidas. Yo recuerdo una palabra de parte de la pastora Doris, que es la iglesia donde yo crecí, la iglesia Semilla de Cristo de la Misión Salim. Yo era también, pasé por tiempos muy difíciles, y ella me decía, aunque cojo, aunque sin brazo o sin ojo, tú le vas a servir al Señor. Así que mejor es que le sirvas en la plenitud de tu salud, de tu cuerpo, a que Dios pueda tratar contigo o el diablo te zarandee, pero sí o sí tú vas a cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Depende de uno mismo. Depende de uno no acelerar los procesos, sino de que caminar de acuerdo al proceso de Dios y no agrandar aquello. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Bien, iglesia, esta es la palabra que nos ha tocado compartir en esta mañana. Recordemos, nosotros debemos siempre alabar al Señor, alabarlo en todo tiempo, invocar su nombre. Así empezó este salmo, y también que nosotros debemos contar todas las maravillas, señales y prodigios que Dios ha hecho en la historia de la Biblia, con nuestras vidas, con nuestra iglesia, contar siempre a las generaciones futuras y rescatar, así como fuimos rescatados, a la gente necesitada, ayudarlos a salir de ese proceso, y en ese proceso, a veces de dolor, a veces de sufrimiento, a veces de quebranto, puedan conocer al Señor, porque a veces es necesario, no es una norma, pero a veces el corazón, cuando estás quebrantado, cuando lo has perdido todo, cuando hay una situación tan difícil en tu vida, es muy oportuno compartir la palabra del Señor, porque ahí como que el corazón, que es tan duro, se abre un poquito, y es ahí donde puede
entrar la palabra dentro del corazón de la persona. Es oportuno, hay tanta necesidad, hay tantas personas, es muy oportuno compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que lleve su proceso en el Señor, conozca al Señor y le sirva por convicción, le sirva porque eh, eh, no siendo nada, Dios lo rescató y lo empoderó, así como a su pueblo, así como a José, que fue encarcelado, le pusieron grilletes, dice las escrituras, así como Moisés fue una misión muy difícil de realizar, las situaciones de enfrente duras, la situación con su pueblo, la situación personal de luchar consigo mismo y quebrantarse delante de Dios y dejarse guiar. No sé si me he dejado explicar. Es necesario a veces pasar situaciones, pero Dios cumplirá su palabra. Dios establecerá lo que ha planificado con usted y conmigo, con la iglesia. Pero depende también de nosotros que eso no sea muy largo, sino que sea dentro de lo correcto que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que tengan un buen día, iglesia.